Muy buenos días, que apreciados amigos, colegas, maestros, padres, alumnos, aquellos que están siempre interesados en el progreso de sus hijos, en el progreso personal, en el progreso social. Recuerden ustedes que estamos comenzando un pequeño ciclo de unos 4 o 5 videos que estaremos hablando sobre la manipulación. Por lo tanto, este video es manipulación parte 2. Y he querido, en cierta medida, titularlo La estrategia de la culpabilidad. La culpabilidad es algo tremendo, es algo en lo cual muchas personas aprovechan para manipular a otras personas, ya sea grupos de personas, ciudades, pueblos, naciones o de manera individual. La culpa es algo que acaba con el pensamiento, con la tranquilidad, con la paz de cualquier persona. Todos cometemos errores y llega un momento que cuando caemos en conciencia de que hemos cometido el error, entonces comienza un proceso que intenta resanar, resolver el problema. Pero es un proceso en el cual la persona muchas veces sufre, muchas veces padece, muchas veces llora en silencio, muchas veces medita en la acción que hizo y por supuesto, las acciones traen consecuencias. Por lo general, acciones buenas traen consecuencias positivas. Acciones no tan buenas traen consecuencias que no son tan buenas. Sin embargo, esta no es la regla exacta e invariable. Conocemos personas que hacen cosas muy buenas y que desafortunadamente les pasan cosas malas. Y conocemos personas que constantemente están violando la ética, la moral, en fin, cometen errores y parece ser que cada día les va mejor. Entonces, en este entramaje de la vida tan complicado y donde hay muchas explicaciones para eso, por supuesto, desde todos los puntos de vista, tenemos que saber que existe algo muy negativo que se llama la manipulación a través de la culpa. Porque cuando intentamos manipular a alguien, culpándolo o haciéndolo sentir culpable, lo estamos condenando, lo estamos sencillamente ubicando y dañando psicológicamente a un punto que esa persona puede también llegar a ser dependiente, como decía en el video anterior. Muchas veces cuando condenamos a alguien, cuando comenzamos a hacerle sentir culpable por algo, estamos intentando tomar el control sobre esa persona. Y esa persona, sin darse cuenta, comienza a dejarse controlar, manipular, dañar desde el punto de vista psicológico, moral, espiritual, social. Decía en el video anterior que estamos analizando 5 puntos fundamentales, lo que es la parte económica, la parte social, veíamos la parte familiar, la parte política y la parte religiosa. Estos 5 puntos abarcan más o menos la vida diaria de las personas. Ahora, ¿cómo podemos manipular a una persona desde el punto de vista económico? En el aspecto económico, la culpabilización se utiliza para responsabilizar a las personas de su fracaso financiero. Y comenzamos entonces a dar opiniones, a juzgar. Esta persona es un fracasado económicamente porque seguramente no estudió, porque seguramente toda la vida ha estado haciendo lo mismo, porque no se preocupa y comenzamos una serie de definiciones que muchas veces se aleja de la realidad o incluso supongamos de que algunas de estas definiciones que le damos a esas personas que han fracasado económicamente sean ciertas. Existen métodos, existen formas, existen maneras para manejar y ayudar a esa persona a salir del problema económico y no necesariamente o definitivamente la forma de acusarlo no es la solución. Zen en el año 2000 tomó esta temática y decía que esta situación perpetúa un ciclo de vergüenza y control. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a condenar a una persona porque no ha triunfado económicamente, estamos condenándolos a la vergüenza y estamos en cierta medida controlándolo, porque la persona, sin darse cuenta, comienza a sentirse menos que la persona que ha tenido éxito económicamente. ¿Y cuál es el resultado?
que sencillamente comienza a, al menos psicológicamente, ser dependiente de la persona que ha tenido un éxito económico. Por lo tanto, es un error grave y es un daño incalculable cuando comenzamos a juzgar a las personas porque no han tenido un desenvolvimiento económico o porque incluso han fracasado. Nuestra función sería, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo puedo darle para sacarlo de la situación económica? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué puedo decirle para que esta persona se motive a tener un cambio en la parte económica? Esa debe ser nuestra actitud, no juzgar. Recuerden que cuando juzgamos a alguien económicamente, deberíamos muchas veces ponernos en sus zapatos para saber el por qué está en esa situación. Y cuando juzgamos a la persona, reitero, estamos metiéndolo en un estado de vergüenza al cual la persona puede incluso llegar. Hay estadísticas que dicen que la vergüenza lleva a las personas muchas veces incluso hasta el suicidio. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablar de la economía de otra persona. Segundo punto importante en cuanto a la manipulación mediante la culpa o cuando culpamos es la parte social. Desde la perspectiva social, ¿cómo le echamos la culpa a una persona? Mira, muchas veces comenzamos de diferentes maneras sutiles a poner a un lado a personas porque nacieron en un determinado lugar, porque viven en una determinada zona de la ciudad, porque tal vez la vivienda donde viven no tiene la estructura como la nuestra tal vez, porque la familia de esa persona tiene una trayectoria tal vez no tan clara, no tan como quisiéramos, o tal vez no como la nuestra. Comenzamos a estigmatizar a las personas y comenzamos a culparlas de sus problemas, mirándolos desde el punto de vista de cómo se ve, cómo se viste, dónde vive, con quién se reúne. Y aunque evidentemente lo que te rodea va a influir en tus acciones y en tu motivación, no define específicamente tu conducta, porque la persona es responsable de la conducta y aunque tenga influencias externas, tiene la decisión de tomar una rienda diferente. Por lo tanto, cuando comenzamos nosotros a estigmatizar a estas personas y a culparlas de su situación, lo que estamos haciendo es sencillamente dañando a la persona, estamos utilizando una manipulación a través de la culpa. No es nuestro deber, no estamos en el mundo para juzgar a las personas, más bien para resolver e intentar ayudar a las personas. Bourdieu en el año 1984 tocaba esta problemática y decía que esto argumentaba que este fenómeno refuerza la estructura del poder existente. Es decir, cuando yo comienzo a juzgar a una persona por cómo se ve, por cómo se viste, por dónde vive, a culparla de su fracaso en cualquier aspecto de la vida, lo que estoy haciendo es intentando mantenerme en un poder sobre esa persona. Estoy intentando empoderarme de su entorno, es decir, de su vida. Estoy intentando hacer ver de que yo triunfé porque yo soy diferente, él no triunfó porque él es diferente a mí en el rango negativo, promoviendo una visión meritocrática que omite las barreras estructurales. Es decir, ¿por qué esta persona vive donde vive? ¿Por qué no ha podido salir de ahí? ¿Por qué está en el barrio donde está? ¿Por qué razón su familia o personas cercanas a él tomaron decisiones erradas? Cuando nosotros no hacemos un análisis profundo de eso, tampoco tenemos por qué juzgar a esa persona. Vuelvo a repetir, deberíamos ponernos en el zapato de la persona para poder entender por qué está en la situación que está y no culpar a la persona. Cuando culpamos a esa persona, socialmente lo que estamos haciendo es intentar apoderarnos de su contorno, de su entorno, y en cierta medida esta persona se convierte en una persona dependiente socialmente de la persona que lo está acusando. ¿Y qué decir de la familia? ¿Cómo se ve esto en la familia? Esta parte es delicada. Siempre hablar de la familia, de la política, de la religión son puntos muy delicados. Porque las familias, yo decía, de que son